Ahí podemos ver la presentación, ¿no? Lo que le he dado a la presentación es qué aspectos clave debemos tomar en cuenta. Lograr algo, utilizando los datos que tenemos en estos informes, poder aportar a la competencia donde estamos nosotros desarrollando. Antes de, bueno, quisiera, ya saben, que ahora el problema que se está presentando es webinars, ¿no? Seminarios, algo que en medios personales, digamos, face to face, era que tú podías ver al ponente, pues, el ponente podía ver las expresiones de su público objetivo. En cambio, ahora, despersonalización y lo bien, no todos tenemos las cámaras apagadas, porque el ancho de banda se me va a ir, porque pues siempre es algo que he agarrado de costumbre, pues vamos a mejorar, ¿no? Entonces voy a hacer a ver, Ana Raquel, me gustaría saber qué es lo que se te viene a la mente cuando escuchas ocupacional. Hola, buenas tardes. ¿Se me puede ver? Hola. Sí, higiene ocupacional. Bueno, muy parecida a lo que es la seguridad y salud ocupacional, pero higiene me viene más a la parte de industrial. Digamos a una planta, ejemplo, ¿no? Una ¿De planta más acuerdo? industrial. Anel Wisman, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas monitoreos de higiene ocupacional? Ángela Briones, tampoco. ¿No? He visto ahí un mensaje que dice que se sigue escuchando entrecortado. Apago mi vídeo para que... Sí, se escucha un poco entrecortada la voz. Ya, ahora me escuchan mejor. Sí. Sí, ingeniero, mejor. Ok. Bueno, entonces, hacer una definición muy corta de los monitoreos de higiene ocupacional, ¿no? En principio, es un tipo de estudio que, como su nombre lo indica, trata de tomar datos respecto a una ciencia, ¿no? De la ingeniería que se llama higiene ocupacional, ¿no? Tomamos datos que normalmente son en campo, ¿no? Pero siguiendo una línea, ¿no? Ustedes saben que la higiene ocupacional, o deberíamos comprenderla así, tiene varias aristas, ¿no? Hay una higiene teórica, hay una higiene de campo, hay una higiene analítica y por último una operativa. Esos 4 aspectos se tienen que tener en cuenta cuando uno piensa en, ¿no? Entonces, la higiene teórica tiene que nosotros podemos encontrar en los textos, en los manuales, en las normas de la higiene ocupacional. Lo demás, la higiene en campo, la analítica y la operativa, pues tienen que ver las dos intermedias con lo que ocurre en realidad en el campo, qué, qué aspectos tengo que analizar para poder tomar algunas acciones de control y puedo implementando los sistemas, por ejemplo, los que hablaba Úrsula y el equipo en general, cómo hagamos esto para que se convierta en un entre eh, y regresar a la higiene teórica y así, ¿no?
Lo que se busca, como saben, en la escala de gestión de riesgos es eliminar aquellos factores que causan en la salud de los trabajadores, ¿no? Uno, tiene una repercusión productiva porque definitivamente cuando nosotros controlamos aquellos factores que pueden o lesiones puntuales o enfermedades ocupacionales, pues los colaboradores pueden tener un mejor y por lo tanto la productividad puede ser incrementada, ¿no? ¿De qué costos nos referimos en esta diapositiva? Pues a costos relacionados a pagos por descansos médicos, pagos por impuestos por el Estado y costos también relacionados a esos costos ocultos de cuando siento que el calor es muy fuerte, menos labor, ¿no? Entonces ahí hay, cuando una planta industrial tiene un número de trabajadores por un número determinado de horas, tiene un costo y pues potencialmente puede determinar su precio teniendo en cuenta sus costos. Y cuando un integrante de su equipo productivo, producto de estos factores de riesgo ocupacional, incrementaría esa bolsa y finalmente impactaría en el balance general, ¿no? La competitividad, que es una combinación de estos dos factores que mencioné al inicio, ¿no? Por favor, en interrumpirme, no necesitan levantar la mano ni hablar directamente para poder hacer alguna consulta, pues por el ancho de banda no se puede hacer el vídeo y la voz a la vez, ¿no? Le ofrezco la... Entonces, ¿no? En nuestro país estamos trabajando en dos aspectos cuando hablamos de monitoreo de... Uno es el reconocimiento, la evaluación, pues obviamente cuando un gerente o un jefe SOMA reconoce aquellos peligros o aquellos aspectos que están impactando o tienen potencial de impactar en la salud o el bienestar de los trabajadores, pues reconoce el factor, lo registra en un I+C, solicite una evaluación y potencialmente se implementa o se recomienda herramientas de control. Ya depende de su propia organización que se actúe sobre esos factores. Sin embargo, hasta ahí se quedan porque luego tienen todo un conjunto de responsabilidades, ¿no? Capacitaciones, entrenamientos, brigadas, auditorías del sistema, etcétera. Y algo que todavía estamos buscando alcanzar con el pasar del tiempo y también con la mayor educación de estos jefes o gerentes, es que dos aspectos se vayan hacia uno, solamente a la prevención, ¿no? Sino también a la protección de la salud, ¿no? Y ahorita todos los monitoreos de higiene se tienen que ver, oye, mi trabajador que trabaja y hace caramelos, ¿no? No el ruido no, no lo estrese y pues finalmente él me reclama su reclamo a mi sindicato, ¿no? Pero algo que todavía no se habla mucho es cómo este trabajador cuando llega a su comunidad habla de mi empresa, ¿no? Cómo impacta en en mi cooperativa, dos, los familiares sale de la planta que produce productos y cómo es su opinión respecto a la compañía que finalmente lo que busca es trascender generaciones, ¿no? Este es un estudio, una publicación, ustedes ya la han leído, en un manual de seguridad e higiene industrial que publicó hace bastante tiempo, donde de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Donde nos comentan que entre el Producto Bruto Interno en los países de desarrollo son
el gasto en dinero en las enfermedades ocupacionales, ¿no? En el 2019 el PBI es aproximadamente 226.000 millones de dólares. Eso querría decir que entre 4.500 a 24.900 millones de dólares anuales se verían perdidos producto de enfermedades, ¿no? Es importante recordar que hay normativa actual que ya todos lo han leído respecto a los monitoreos de higiene ocupacional. La ley 29 debe ser el eje rector de la higiene ocupacional en nuestro país. En estos artículos resaltados en la presentación nos hablan uno de la de riesgo y la evaluación de riesgos, ¿no? Su mismo reglamento también nos aclara un poco cómo esto se convierte ya en una, ¿no? Nos habla de que uno de los reguladores del sistema de gestión de seguridad y salud es el registro de monitoreo de agentes ocupacionales. Y finalmente, uno de los documentos que nosotros utilizamos también para poder evidenciar la ejecución de esos estudios, pues nos solicita no solamente que se realice una evaluación, sino también nos solicita que considere la elaboración de un programa anual de monitoreo, ¿no? Como lo ministerial 050-2000. También hay una norma que regula las guías que se podrían utilizar en la gestión de estos estudios. Hay un decreto supremo aprobado el año 2005, ¿no? En el cual nos da una de los valores límites permisibles específicamente para agentes químicos, porque desde el año 2005 esta lista no ha recibido una actualización formal, ¿no? Entonces, esta lista fue tomada por la ACGIH, que es una organización de higiene industrial, se copió con la intención de decir que hay que ponernos unos estándares extranjeros y eso puede ser. Sin embargo, esta norma ya ha ido modificándose a lo largo del tiempo, 15 años después. Sin embargo, este reglamento no ha sido actualizado hasta la actualidad, ¿no? Entonces, hay que prestar atención no solamente a la norma me dice, ¿no? Siempre es bueno ir más allá y como gerentes o jefes de seguridad industrial nos toca ir actualizándonos, ir buscando la forma de la CGIH más actualizado, 2019 o del 2020, buscando siempre verificar qué cambió, qué valores límites han sido cambiados y cuál ha sido el motivo, ¿no? Esa información es pública en la cual ustedes pueden encontrar de repente, poner solo un ejemplo, ¿no? El acetato de N-amilo que está en la cuarta fila, pues puede haber reducido sus resultados a 25 o a 10 ppm, algún descubrimiento científico. Y nosotros, por regirnos a solamente cumplimiento legal, podríamos potencialmente en un futuro estar enfermos, ¿no? No sé si hasta aquí que hemos hablado de las normas, tienen alguna consulta. No, ninguna. Creo que todos ya sabemos, el Estado ha establecido un norma dirigida también a la aplicación de multas y sanciones cuando nosotros no cumplimos ciertos requisitos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En este caso, presentado, y esto es lo que podemos compartir con ustedes ahora que ya de cuál se teniendo en cuenta que no realizar el monitoreo de higiene ocupacional es
aspectos, ¿no? Uno que es darlo y muy grave si en caso de tu empresa excede permisivo direccionado en esta. Entonces, si no lo realizas, es una. Y si es el límite de agentes, ya sea físicos, químicos, biológicos. Ingeniero, no lo estamos escuchando. De repente si desconecta su micrófono, de repente mejora el audio porque lo estamos escuchando de forma intermitente. Cuando habla de manera corrida, tiene tramos en que se entrecorta su audio. Bueno, pero mientras mejoramos la conexión con el ingeniero, me gustaría comentarles a todos los asistentes a la sala que nos pueden ir dejando sus consultas en el chat del Zoom. Aquí en el chat de Zoom le pueden ir dejando las consultas mientras el ingeniero continúa desarrollando el taller de hoy para que al final podamos absolver las consultas, ¿no? Ingeniero, ¿está por ahí? Ingeniero, ¿me escucha? Lo veo conectado, ¿me escucha? Úrsula, ¿me escuchas mejor? Ahora sí, ingeniero, lo escucho perfecto. Prosiga, por favor. Ok. Este es el cuadro que les comentaba respecto a las infracciones. Hasta ahí, ya se cortó, si tenían alguna consulta. No. De momento no hay ninguna consulta, ingeniero. Ya les hemos indicado que pueden ir dejando sus consultas en el chat y si en el transcurso del desarrollo del taller hay alguna consulta, pueden levantar la mano. En la parte inferior de su pantalla hay un icono que dice reacciones. Si le dan clic, hay un icono de levantar la mano para las consultas, por favor. Ahora sí, ingeniero, puede seguir. Entonces, voy a pasar a la descripción de los agentes que y aquellos aspectos que se deberían tomar en cuenta respecto a su implementación. Bueno, el ruido, nosotros tenemos dos instrumentos, uno que es el instrumento que está en la, y otro instrumento que es el llamado sonómetro, ¿no? Bueno, en principio asegurarnos que nosotros vamos a utilizar o que las empresas a sus instalaciones van a utilizar se encuentren en principio debidamente calibradas. Dos, que siguiendo, tomando en cuenta la norma que acabo en la presentación, debemos asegurarnos de que se realice una calibración del equipo en campo. No basta con mostrar un certificado de calibración que tiene una vigencia promedio, sino también se debe realizar una consulta. Ingeniero, lo apoyo con la lectura de la consulta. Nos escribe Anel Wisman, sí, y nos dice, la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento, nos muestra algunos formatos referenciales. ¿Estos mismos pueden ser aplicados para higiene ocupacional o existen formatos específicos para parámetros de higiene? Esa es la consulta, ingeniero. A ver, la ley definitivamente sí nos muestra formatos, ¿no? También la resolución ministerial 050-2003 también los formatos. A la derecha de la resolución que he capturado la
del del registro que habla de los monitoreos, como también nos habla de cómo hacer un hiper, ¿no? Son formatos referenciales. Es cierto, nos permiten tener una información de cumplimiento legal, pueden ser también potenciados con tengamos en cuenta en nuestros... No hay restricciones, pero es el mínimo que deben tener los formatos de lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, si tiene que ver con los parámetros, o sea, oye, vienen un formato para tomar datos del ruido, pues ahí nosotros lo que ahora voy a conversarles no es de todo en cuenta, sino de aspectos clave de cara a que soy un jefe de seguridad y quiero que los datos que me van a brindar, que finalmente van a ir plasmados en mi informe y que finalmente van a ser tomar decisiones debidamente desarrollados, el origen, es decir, el instrumento no ha sido trazable, todo su llegada a su instalación hasta que finalmente que tomó, pues se puede prestar a que la información que le entreguen no sea confiable y segundo, entonces las decisiones que tomen no serían las más adecuadas de cara a los beneficios que les comenté en sus gestiones propias como gerentes, ¿no? Entonces les venía diciendo que en el tema de ruido tenemos que cuidar mucho la calibración en campo, ¿no? Segundo, asegurarnos de que nosotros tenemos tiempos de exposición laborales atípicas, ya sea hoy yo trabajo 8 horas al día, que es, ¿no? Normalmente eso pasa en plantas o oficinas administrativas, pero plantas industriales no trabajan así, trabajan ciclos de 15 horas o en algunos casos son de menor instancia. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que el valor con el que comparte el resultado sea el adecuado, el que les he puesto ahí en la parte inferior, ¿no? Según estén instalados, como nos muestra la imagen, ¿no? Esas características, debe estar en un radio de 10 centímetros. Si el trabajador utiliza o en ese instante que se ha tomado el monitoreo no cuenta con dispositivos, nosotros como gerentes no debemos ir y ponerle, ¿no? Dejar que se haga el monitoreo. Y en el informe que encontrado a un colaborador sin tapón. Sabemos los que ya están ahorita, jefe, gerente o coordinador de seguridad y salud en el trabajo, que esto no nos tiene que llevar en una sanción, sino que ahí se va a encontrar alguna oportunidad de mejora. Posiblemente los tapones auditivos es el motivo por el cual no lo usan. ¿Será porque no se debería usarlo? ¿No? No puede, de repente, el lugar donde los entregan, el señor que los entrega no atiende que ellos ingresan, o finalmente recién la tercera pregunta es que no quieren, ¿no? Y ahí recién tendríamos que aplicar sanciones de conducta, pero muchas veces no vamos ahí, ¿no? Vemos la foto y inmediatamente aplicamos nuestras sanciones propias normalmente en un sistema de gestión no funciona. Pero asegurarnos de que las fotografías dignas, con fecha y hora, y eso nos va a asegurar, en principio, no va a asegurar todo, pero nos asegura que vamos a obtener en campo sea fiable, ¿no? ¿Alguien tiene alguna consulta a ruido? Sí, y Úrsula me ayuda. Ingeniero, sí, de momento algo que no hay también... consultas de momento no hay consultas en el chat todavía. Ok.
Otro agente que se evalúa con frecuencia también es el parámetro de iluminación. Debemos decir, hace poco, como decía Úrsula, estuve de viaje con una empresa que a la fabricación y obviamente tipos de medición de higiene ocupacional. Algo que quedó bastante claro en nuestra reunión es que los equipos de iluminación no en campo, solamente tienen un 0, ¿no? Entonces, aquí a propósito, ¿me escuchan fluido o todavía sigue ese problema del entrecortado? De momento, Singe, cuando habla de corrido, sí se entrecorta su audio. Ahí en el chat también están diciendo, sigue entrecortado, dice. A ratos, dicen, un poco. Ok, ya bueno, vamos a seguir. Entonces, les decía que no hay un externo al equipo, lo único que nosotros vamos a hacer es setear el equipo en que se le coloca la tapita al sensor en esta parte, ¿no? Y el equipo debe leer 0, porque obviamente que haya oscuridad total en el sensor puede verificarse en la pantalla de nuestros equipos, ¿no? Otro asunto que normalmente y que nosotros muchas veces por las labores que ustedes tienen, ¿no? De gerentes, están en reuniones, están en capacitaciones, están en una auditoría, no logran verificar o de repente simplemente llegan a la planta y tienen un informe del año pasado y le dicen, oye, cotízame. Ah, ya, son 3 y siguen con esa seguidilla de iluminación para una planta de casi 500 metros cuadrados, ¿no? Entonces, no, es que si le pongo más puntos me va a costar más. No es la idea, no es la idea del costo, sino cómo la decisión que yo tome respecto a las mejoras pueden impactar, este título de la ponencia, en la productividad o en la competitividad. Entonces, existen que están publicadas, que les he escrito aquí en la parte que les mencionan varias metodologías para poder calcular el número de mínimo puntos para lograr una adecuada lectura del ambiente donde ustedes están trabajando, ¿no? Entonces, es importante que tengan en cuenta esto y cuando entrevisten a las empresas que van a desarrollar los estudios en sus empresas, también pregunten, ¿no? ¿Qué metodología han utilizado para calcular el punto de medición en este lugar? Bueno, el tanteo, esa no es una respuesta, ¿no? Pero si le dicen, hoy hemos seguido la norma mexicana, la 0.25, la constante de salón, pues obviamente ya resulta un poco más práctico y es muy difícil hacer el cálculo aquí en la parte inferior de la presentación. Respecto a las humanas, ¿no? Tenemos mano y brazo, vibración del cuerpo completo, ¿no? Pasa que cuando van a venir a monitorear, pues utilizan los equipos, que son equipos bastante sensibles en principio, ¿no? Definitivamente que estén bien colocados, que los en los cuales se rigen sus calibraciones de fábrica sean respetados de tomar la data, porque si está colocado al revés, es decir, por ejemplo, ¿no? Como el gráfico lo indica, aquí en la parte inferior, pues el eje X está saliendo del pecho cuando él está parado, ¿no? El eje Y va de hombro a hombro y el eje Z es pecho. Pasa que muchas veces colocan el plato o el equipo en una dirección distinta y obviamente el equipo termina leyendo que no obedecen a la realidad y finalmente al compararlo con estos valores de exposición mínima, podemos no cumplir el punto, pasar
este área donde vibraciones preocupantes que potencialmente podrían ocasionar daño a las personas, ¿no? En el tema de estrés térmico, utilizamos equipos como los que podemos ver aquí en la pantalla, ¿no? La norma que utilizamos, si ustedes van a la norma, solicitan que estén distribuidos como se menciona en este equipo, ¿no? Es un equipo tipo. Hay mucha discusión respecto a la distribución de los equipos. No sé, a ver, ¿alguien de los asistentes ha tenido una experiencia ocupacional de estrés térmico por calor? Nadie. Con monitoreo de estrés térmico por frío. No sean tímidos, chicos, a ver, consulten, aprovechen que el ingeniero está a disposición, pueden activar sus micros, dejar sus consultas en el chat, compartir sus experiencias. De momento no hay ninguna consulta, ingeniero. Ahora voy a hacer una... Iván, cuando hacemos una medición de estrés térmico en las empresas en las que ustedes han estado, ¿cuántas mediciones han tomado por punto? ¿Se has cerciorado de ello o has momento algo al respecto? Bueno, les comento que cuando este tipo de estudios debemos hacer mediciones, nosotros debemos asegurarnos que la medición se haga a nivel de los pies, a nivel de la cintura y a nivel de la cabeza, para asegurarnos que el flujo de calor afecta a cualquiera de estas tres partes mencionadas. Y de igual forma cuando hacemos frío, ¿no? Asegurarnos de que el equipo esté debidamente calibrado, sino también haya sido adecuadamente aclimatado. Pasa que cuando vienen a nuestra empresa, que tiene, digamos, donde procesamos galletas, llega el analista o el ingeniero de campo y dice, bueno, estrés térmico, vamos al lugar, instala el equipo, pone start, ¿no? Grabar 15 minutos que pide el start. Sin embargo, el equipo venía con una temperatura distinta. Entonces, lo que se tiene que crear en el lugar donde vamos a hacer el estudio, un tiempo para que el equipo se aclimate. Puntos claves que nos van a asegurar que esté contemplada en nuestro informe de buena calidad, ¿no? Ingeniero, una consulta, buenas tardes. Tal. ¿Qué tal? Está hablando del estrés térmico, ahorita estoy viendo, y en realidad lo que se evalúa en este monitoreo de estrés térmico es la medición de la percepción del trabajador, en realidad, la temperatura del trabajador, porque yo puedo tener frío y la temperatura puede estar en los rangos normales, o sea, es la percepción del trabajador que tenemos. Claro, es interesante, ¿no? Está basado en percepciones. Sin embargo, Exactamente. hay índices que se deben, claro, pero hay índices que se tienen en cuenta. Es decir, cuando hablamos de estrés por calor, pues obviamente tengo que hacer todos los que tiene el estándar, aquí en este lugar, esta persona más de 15 minutos.
Si yo voy a tomar una decisión de ese tipo, tengo que la temperatura que tomé esté debidamente tomada. Si 2 horas o 3 horas, eso lo va a decir el equipo, porque obviamente la data que tomo, tanto en el bulbo seco, en el bulbo y etcétera, en todos los datos, pues obviamente me va a permitir asegurarme de ello. Pero yo hacía hincapié a que ocurren casos en los que y bien el equipo llegó y la ocurrió, y teniendo en cuenta de que son percepciones, más el error agregado, porque debidamente aclimatado, pues obviamente esa data no nos va a poder permitir tomar mejores decisiones, ¿no? Gracias por su aporte, ingeniero. Ingeniero, no lo he escuchado muy claro, se escucha entrecortado. Pero bueno, quería bueno, igual darle mi opinión y bueno, lo que se ha escuchado es entre partes, pero igual. Gracias. Gracias. Químicos que normalmente se evalúan, pues estamos hablando de las partículas tanto respirables e inhalables, ¿no? Debemos tener en cuenta algunos aspectos claves que debemos asegurar que ocurra, ¿no? Como por ejemplo la calibración de los equipos, que son estas bombas que están aquí en la izquierda, que deben ser debidamente calibrados. Los flujos no necesariamente se cumplen cuando uno está a nivel del mar, como cuando subió 500 o 5000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Que sí se regulan, pero hay que asegurarnos de la calibración in situ, ¿no? Asegurarnos también de que los ciclones, ya sean de nylon o de aluminio, que estoy mostrando aquí en la gráfica, estén debidamente completos. Hay algunos accesorios que normalmente suelen perderse, entonces hay algunas empresas que deciden, no quiero que se me pierda la pelota, que mejor la saco. No, el equipo está completo para que asegure que la data que va a tomar también sea la correcta, ¿no? Otro aspecto que también hay que uno observa el cassette que están en muestreo, pues no se ve bien aquí, pero aquí los diseñadores han escrito inlet, ¿no? Y al otro extremo, por ese lado debe ir el ingreso, el egreso. Pasa que por el apuro, porque hay muchas muestras, etcétera, lo colocan al revés y finalmente el filtro no toma la data que nosotros requerimos, ¿no? Y finalmente las metodologías, ¿no? Nos suelen decir mucho acerca de cómo es este campo, ¿no? Si se está tomando los adecuados, ¿no? Aquí, por ejemplo, para las partículas totales nos piden que el flujo sea unos 2 litros por minuto, ¿no? Debemos llevar un filtro como mínimo, filtros que no solamente que viajen, sean el blanco, para asegurar en laboratorio que estas muestras han sido bien, y segundo, se han tenido en cuenta en el camino. Esto tiene que ver también la misma recomendación respecto a los agentes químicos tomados con equipos de fotoionización. Economía, debemos que metodologías vamos a utilizar. Hicimos una exposición relacionada de ergonomía. Hablábamos de que una tarea podría utilizar varias metodologías de evaluación. Tiene que tenerse de que hagamos un monitoreo de ergonomía, ¿no? No nos podemos quedar con esa tarea desarrollada de a una sola metodología. Las metodologías responden y por lo tanto pueden ser varias para calcular este factor
relacionadas con esta tarea, ¿no? Ese aporte quería darles respecto a ergonomía, ¿no? Y viendo que el tiempo también ya no está llegando, en el tema psicosocial, suelen preguntar ¿cuántas personas debo muestrear para tener un adecuado diagnóstico de cómo está mis trabajadores? Entonces es muy sencillo irnos a la norma, la metodología que se utiliza con mayor frecuencia en este tipo, y ahí nos habla de que poder utilizar el 60% de la planilla, ¿no? Si tengo 100 trabajadores, como mínimo debería tomarles a 60 para poder tener certezas de lo que está dando el resultado. Asimismo, asegurarme de que estoy aplicando la metodología correcta. Aquí en la pantalla tiene varios tipos, corta y una metodología larga. Dependiendo del número de personas que yo tengo, puedo usar esa metodología, ¿no? Bueno, eso sería todo respecto a la presentación. El objetivo era básicamente otorgarles algunas herramientas o algunos tips que tienen que asegurarnos los datos que vengan en nuestros informes para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Les agradezco el tiempo, alguna consulta adicional, pues yo encantado. Doy pase a Úrsula para que pueda continuar. Muy bien, Ingeniero, una ingeniero. consulta. Sí, Willy, adelante. ¿Qué pueden causar los agentes ocupacionales? Perdón, no la escuché bien. ¿Qué pueden causar los agentes ocupacionales? Por ejemplo, en el factor psicosocial. En todo el factor psicosocial, en el riesgo físico, químico. ¿Qué pueden causar, por ejemplo? Bueno, el enfoque está, como dice el título, en la higiene ocupacional, ¿no? O sea, pueden causar enfermedades profesionales. Si nosotros hablamos de iluminación, pues problemas o enfermedades relacionadas a pérdida de la vista. Pues obviamente, digamos, tenemos tableros que no tienen buena iluminación y el trabajador al hacer el esfuerzo constantemente a través del tiempo va acumulando sobreesfuerzo visual, adquiriendo una enfermedad ocupacional que puede conllevar a una consecuencia. Trasladábamos carga constantemente y cuando el pallet estaba ubicado a 30 centímetros y lo tenía que trasladar a un pallet que estaba a 80, hacía un esfuerzo de dar carga de un nivel a otro, sufrí una y finalmente eso, usted sabe, puede ser clasificado como un accidente, pero con el tiempo puede llevarse a una enfermedad porque no una cura, no tiene un ciclo de vida de lesiones. Entonces ahí adquiere una enfermedad de lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Y en el tema psicosocial, pues obviamente estos factores, por ejemplo, ¿no? El jefe, y esto lo dice la encuesta, ¿no? El jefe me dice, hoy vas a hacer 100 galletas por día. Más tarde viene el asistente de mi jefe y dice, no, hoy día vamos a hacer 80. Y más tarde viene el gerente y dice, no, 150. Hay órdenes ordenadas. Ya. Esos aspectos son evaluados en estas encuestas psicosociales y podemos evaluar si el trabajador está expuesto a estrés laboral, fatiga mental, que finalmente pueden conllevar a síndromes como el burnout, que vendría a ser un estrés ya Quemado. o otros agentes, ¿no? Romper el equilibrio entre el trabajador y su trabajo, ¿no?